Muchísimas gracias. Para mí es muy importante este momento. Y pues bueno, la idea es presentarles mi servicio social. Voy a presentar mi reporte de servicio para obtener el grado de licenciado en psicología. De inicio, pues bueno, presentarme, aunque el profesor Francisco se debe de acordar muy bien de mí, posiblemente existan algunos otros rostros que no. Yo soy Héctor David Villada Correa, soy orgullosamente egresado del CIES desde el 2018 y actualmente pues tengo la fortuna de trabajar para una de las empresas más importantes del mundo, como es Siemens, una empresa con más de 180 años en el mercado, una empresa alemana bastante agradable, y hoy en día me desempeño como un reclutador bilingüe, como un implant recruiter con ellos. Precisamente a raíz de ese servicio social que les voy a presentar, encontré una vocación total y un gusto por estas labores mismas que a partir de ese año me permiten pues desempeñarme y desarrollarme laboralmente hasta el día de hoy. En LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo. Sí he buscado incluso algunos profesores que he tenido. Estaría yo encantado de poderlos seguir por ahí y pues no perdernos, ¿no? Que sea a la distancia para ver cómo nos vamos desarrollando cada uno de nosotros en nuestro ámbito. Yo hice 2 actividades principales en mi servicio social. Sin embargo, decidí solamente presentar una. Primero, por cuestiones de tiempo, y número 2, porque es la más trascendente. Fue la que prácticamente el día de hoy me permite desarrollarme laboralmente y poder llegar a tener incluso hasta un sustento económico realizando actividades que me gustan mucho. Hice mi servicio social en una escuela secundaria técnica, la número 56, que es llamada Juan Rodríguez Puebla, y se encuentra en el Estado de México. Está en los límites del Distrito Federal, muy cerca del Metro Musquis. Ahí es donde realicé las actividades de reclutamiento y selección. La escuela como tal es grande, es una escuela que incluso hoy en día también se considera con un servicio diurna, así le llaman, que tiene un horario extendido más allá del natural de clases, donde se pueden llegar a quedar algunos chicos mediante los cuales, pues bueno, se les ayuda desde la realización de tareas e incluso se les imparte algunos talleres como apoyo a los padres de familia que no pueden ir en el horario donde normalmente ellos concluirían sus clases, ¿no? Día con día. Entonces, les estoy hablando de una escuela que tiene aproximadamente, o en ese periodo de tiempo, en el 2018, tenía 56 personas dentro de su nómina fija, más aparte gente externa que más adelante les diré cómo nos ayudaba. Mi labor aquí como un reclutador o dentro de las actividades de reclutamiento y selección principalmente era esperar la apertura de posiciones. Normalmente se daban por 2 razones muy en específicas, que era la jubilación, cuando ya algún colaborador interno pues decidía simplemente cesar sus actividades para comenzar a disfrutar pues, bueno, de su jubilación y futuros proyectos. Y justamente a estos proyectos me refería. Al tener la oportunidad de que los chicos se quedaran después de clases, se tenía que contratar gente que nos ayudara desde apoyos, por ejemplo, a talleres que les daban para que los chicos fueran mejores en cuestiones de sistemas, de computadoras, hasta la realización de algunas tareas. La idea que tenía la escuela era que un profesor o una persona externa, adicional a darles algún tipo de ponencia sobre algunos temas en específico, también les ayudara a explicarles cosas que tal vez no entendían con sus profesores regulares. Entonces, a partir de esto, de una apertura de posiciones, pues ya comenzaba una acción, ¿no? Que era una búsqueda interna principalmente, que era nos hace falta, por ejemplo, una secretaria, una persona de nóminas, una persona en el área específica de la parte administrativa de la escuela. Lo ideal era primero buscar si alguno de los colaboradores que ya estaban de forma interna conocía a alguien que pudiese desempeñar estas actividades, ¿no? Esa era la búsqueda interna, principalmente. Y después, en caso de que no existiera alguna persona o adicional a, se buscaban candidatos externos para pues poder lograr cubrir la posición y que entrara una persona que pudiera desempeñar las actividades en tiempo y forma de la mejor manera. Reclutamiento y selección. ¿Cuál era la principal cosa que yo hacía? Pues bueno, tenía que delimitar un perfil, tenía que preguntar qué vamos a buscar,
cuáles son las actividades necesarias que se tienen que desarrollar en esta nueva posición que se tiene que cubrir para nosotros poder definir algo que llamaríamos excluyentes. ¿Cuáles serían esos excluyentes? Si estoy buscando, por ejemplo, a una persona de nómina, una persona que tal vez no tenga una experiencia sólida en este tipo de actividades, pues bueno, quedaría excluida directamente del proceso, ¿no? Entonces, buscar primero qué vamos a buscar y después cuáles son los excluyentes que tendríamos nosotros que delimitar paso por paso para que la persona que esté en el proceso de reclutamiento de cierto modo pueda llegar a garantizar por su experiencia que puede realizar las actividades necesarias. Y a partir de ahí buscábamos una publicación de vacantes. Realmente los medios para la publicación eran pocos, se tenían solamente dos medios digitales mediante los cuales podríamos hacerlos. Sin embargo, lo ideal era nosotros mostrarle a la gente que pudiese llegar a estar interesada qué ofrecemos. ¿Cuál es el horario que podrían llegar a tener esas personas? ¿Cuál es el salario que podrían llegar a tener los candidatos? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, de una publicación en dos medios principalmente, como es OCC y CompuTrabajo, realizábamos este tercer paso que era la revisión de perfiles. Cuando nosotros, bueno, en un servidor generaba un machote, así le llamaba, era la estructura mediante la cual yo le mostraba a la gente qué era lo que estábamos necesitando y obviamente ofreciendo, directamente a esas bolsas de trabajo, la gente se logueaba. La gente se postulaba a estas posiciones y me permitían, al menos estas dos plataformas, OCC y CompuTrabajo, revisar su experiencia previa, antes incluso de generar algún contacto con ellos. Entonces, adicional, tenía los CVs de la gente recomendada. Nunca faltaba que había una persona que conocía a otra persona que podría llegar a hacer ese tipo de actividades. Y pues bueno, lo ideal siempre era tratar a todos por igual. Y si bien era una persona recomendada, que también pasara el mismo proceso como todos los demás. Entonces, lo ideal era que se le facilitara, por ejemplo, algún correo electrónico al cual esta gente, en caso de estar interesada, pudiese mandar su CV para yo poderlo juntar con la gente que se había postulado por otros medios y de esa forma dar un siguiente paso. ¿Cuál es este siguiente paso? Un contacto con los candidatos. Antes, en una época donde no existía el COVID, se podía citar directamente a cuanto candidato deseáramos vía presencial. Sin embargo, lo que nosotros hacíamos o lo que un servidor desarrollaba en esta escuela era primero un contacto telefónico. Lo ideal era de inicio sondear la experiencia laboral del candidato interesado a través de una llamada. Era una llamada bastante breve, tardaba 10-15 minutos realmente en este primer contacto y buscaba que esta persona no tuviese algún tipo de excluyente que yo ya había delimitado anteriormente para así evitar que una vez que pasara a una entrevista presencial, por ejemplo, pues bueno, no chocáramos o no encontráramos estos excluyentes que, bueno, impidieran prácticamente que la persona fuese contratada. Ese filtro telefónico yo lo llevaba a cabo con todas las personas, sin importar por dónde hubiesen llegado, ya sea OCC, CompuTrabajo o gente referida. De esa forma yo garantizaba que no había un trato distinto por venir o por ser familiar de algún trabajador interno. Entonces era tanto gente postulada como personal recomendado. Y una vez que yo pasaba este filtro y delimitaba que las personas podían llegar a cubrir las necesidades que nosotros teníamos en la escuela, pues bueno, ya citaba a la persona directamente al sitio de labores para la realización de una entrevista y de esa forma revisar sus competencias laborales. Con esta cita lo que yo también garantizaba, número uno, era que conocieran la zona, porque al ser por Metro Musquis, al estar por Metro Musquis realmente era muy complicado. Incluso teníamos algunos profesores que eran contratados que por desgracia en cuestiones de seguridad dejaban de ir a la escuela. Entonces sí era importante que la persona asistiera para que también pudiese llegar a medir incluso el tiempo de traslado desde sus hogares hasta el sitio donde estarían laborando normalmente. Entonces, después del filtro telefónico vendría una entrevista y, pues bueno, la revisión de las competencias laborales de forma presencial.
Seguramente una persona que no esté muy familiarizada con la parte de psicología organizacional se preguntará qué es una competencia laboral, o sea, hacia dónde va una entrevista. Y pues bueno, la competencia laboral es un conjunto de conocimientos, de habilidades y también de actitudes que se necesitan para desarrollar un trabajo de la mejor manera. Normalmente este tipo de competencias se dividen o las dividen en duras y blandas. Normalmente así es como las vamos a encontrar. Sin embargo, para los fines de esta exposición, vamos a determinar que las competencias laborales duras van a ser los conocimientos técnicos y las competencias laborales blandas van a ser las habilidades que la persona ha desarrollado durante su experiencia. ¿Qué tipo de conocimientos o qué competencias laborales yo estaría midiendo en una entrevista? Pues bueno, las competencias duras en este caso podrían llegar a ser un idioma. Si llegáramos a necesitar, por ejemplo, no lo sé, a un maestro que diera, no sé, clases de francés, obviamente, sin duda alguna, necesitaría esta competencia en específico para poder desarrollar las actividades, ¿no? Un manejo de software, en este caso, por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado que pues tenemos que actualizarnos día con día y que es necesario conocer otro tipo de plataformas. A lo mejor y en algún momento sin pandemia no hubiésemos tenido la necesidad de utilizar esta plataforma para llevar a cabo este proceso. Entonces, ese tipo de softwares en específico o el uso de los mismos también los estaríamos midiendo durante una entrevista. Y obviamente toda la parte de conocimientos técnicos. ¿A qué va con esto? Por ejemplo, un maestro de física necesitaría tener un conocimiento muy específico en la parte técnica sobre su materia para poder desarrollarla. Hoy en día, por ejemplo, en mis labores, yo normalmente recluto muchos ingenieros que necesitan tener específicamente un uso de software que se necesita, por ejemplo, para el diseño arquitectónico de algo, o la parte técnica que sería, pues, las actividades que puede llegar a desarrollar un técnico electromecánico, ¿no? A diferencia de un técnico mecánico solamente o a diferencia de un técnico eléctrico. Entonces, son conocimientos muy específicos que se dan a través de su formación académica. Y las competencias blandas, que normalmente o yo las llamaría habilidades, son aquellas que se pueden desarrollar incluso durante una trayectoria académica, como puede llegar a ser, por ejemplo, el liderazgo. Hay algunas posiciones en las cuales es completamente necesario que la persona se considere como un líder y pueda tomar el mando de, en este caso, por ejemplo, de un grupo o de las actividades que se desarrollan en un control escolar para que todo esté en orden y se pueda llevar de la mejor manera. Una actitud de servicio podría llegar a ser una habilidad blanda también necesaria dentro de una escuela. Al final del día vamos a trabajar pues, con los papás de los niños que están acudiendo a clases o incluso con los niños mismos y un trabajo en equipo, puesto que al final del día pues, el control escolar y toda la parte administrativa de una escuela, pues bueno, necesita trabajar en equipo y en conjunto para desarrollar las actividades de la mejor forma. ¿Cuál era el proceso? Una vez que yo realizaba esta entrevista y checaba que la gente cubriera con las necesidades que nosotros teníamos, yo tenía que referirlos. O sea, yo como reclutador era un primer filtro realmente. Sin embargo, una vez que yo captaba un cúmulo de gente en específico y la delimitaba a partir de las entrevistas, yo tenía que referir de 2 a 3 personas principalmente directamente con una jefa de control escolar. Esta jefa de control escolar, por su parte, también haría un proceso similar, que sería una entrevista directamente con la gente que quiere formar parte de toda la plantilla administrativa o incluso, por ejemplo, la gente que nos ayudaba con los proyectos adicionales, la gente que realizaba, por ejemplo, las ponencias con los chicos después de clases o la ayuda en algunos talleres de tecnología, de informática, etcétera, para que también ella pudiese llegar a dar su visto bueno y no se quedara únicamente con mi palabra, con decir, yo creo que este es el mejor y este debe ser contratado. Una vez que la jefa de control escolar revisaba a estos candidatos, los refería directamente con un director académico. Y este director académico, director de la institución, pues era realmente quien tomaba la decisión de a quién contratar. Él era el que decía, ok, de todos esos candidatos que ya fueron filtrados tanto por un reclutador como por una jefa, yo voy a seleccionar a esta persona, la cual considero que puede llegar a cubrir las necesidades que nosotros tenemos de mejor forma. Y es aquí cuando hoy en día, con la buena relación, por así decirlo, que tengo con la persona que era mi jefa, la jefa de control escolar, me entero que existe una modalidad actual en la cual se definen o se asignan cierto tipo
tipo de vacantes, por así decirlo, dentro de una escuela. Yo normalmente reclutaba toda la parte administrativa. En algún momento llegué a reclutar con ellos la gente que nos ayudaba con algunos talleres adicionales, pero muy pocas veces, si no es que contadas con los dedos de las manos, llegué a reclutar profesores. Sin embargo, hoy en día me comenta la persona que se encuentra hoy como jefa de control escolar que lo que realizan es a través de una página de internet llamada ceiem.com, un cuestionario, las personas que quieren llegar a dar clases en una institución y son asignadas a partir de la calificación que tengan directamente en este cuestionario. Si yo quiero dar, por ejemplo, clases, no sé, de cívica y ética, en caso de que todavía exista la materia en una escuela en específico, me meto a esta página, realizo un cuestionario, un examen a través del cual ellos ven el cúmulo de conocimientos que yo tengo y a partir de ahí se me asigna algún tipo de plaza o algún tipo de escuela para que yo pueda llegar a dar clases. Y hasta este punto, para más o menos ir finalizando mi exposición, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de reflexión. Y es que normalmente cuando yo le explico a mis amigos o incluso a mis familiares lo que realizo hoy en día a partir de este servicio social, que me gustó muchísimo formar parte de un proceso de reclutamiento y selección, al grado de que hoy en día yo a eso me dedico, todos me cuestionan la importancia de mis labores o la importancia de mi labor en este servicio social si yo no tomaba la decisión final. O sea, ¿cuál es la necesidad de que tu posición exista si realmente tú no determinas a quién contratan? Si tú solamente los refieres a alguien más y ese alguien más, llámese director, hoy en día un manager, hoy en día un gerente, hoy en día incluso otro director de alguna empresa, pues es quien realmente toma la decisión de a quién deben de contratar. Y viendo la forma en la cual hoy en día se reclutan a los profesores, me puse a pensar en ello y me gustaría que ustedes también lo reflexionen. ¿Qué pasaría si hoy en día, por ejemplo, asignáramos en las escuelas públicas a profesores a los cuales se les evalúa solamente a través de un cuestionario, de un examen técnico y no se revisa ningún tipo de competencia laboral que ellos puedan llegar a tener para la realización de sus actividades? Entonces yo reflexiono un poco y pienso, ¿qué pasaría o de qué forma se está evaluando hoy en día la labor, por ejemplo, de un profesor a través de un cuestionario técnico sin medir, por ejemplo, la capacidad de liderazgo que debe de tener para pararse enfrente de un grupo de 20, 30, 40 alumnos, 40 adolescentes y poder llevar a cabo sus labores en tiempo y forma, pudiendo llevar a cada uno de los alumnos, que son completamente diferentes uno del otro, para que cada uno de ellos pueda llegar a tener pues, esta semillita de curiosidad hacia el conocimiento para que más adelante ellos puedan llegar a desenvolverla. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, contratáramos a un profesor sin medir nosotros antes que tenga una comunicación efectiva? La comunicación efectiva se puede llegar a dar no solamente en la forma elocuente en la cual una persona conversa o se expresa, sino desde su simple imagen, desde la imagen, desde su CV, desde lo que te está transmitiendo en una primera instancia, desde ahí puedes evaluar una comunicación efectiva de un profesor o de cualquier persona. ¿Qué pasaría si nosotros reclutamos, por ejemplo, a un profesor que no tenga la competencia de adaptación a los cambios y de repente nos llega una época de pandemia en la cual, pues, después de dar 10 años, 15 años o menos o más clases presencialmente, ahora tiene que hacerlas en línea? Ahora se tiene que adaptar a loguearse en una aplicación en específico para poder dar las clases a gente que posiblemente ni siquiera prenda su cámara, pero que solamente lo está escuchando. ¿Cómo puede llegar a lidiar con ellos si nosotros no lo evaluamos? ¿Qué pasaría si contratamos a un profesor que no tenga, por ejemplo, la habilidad de ser organizado con sus tareas, con sus alumnos, con las actividades que tiene que realizar antes de poder dar una clase, porque cada profesor me queda bastante claro que la prepara, durante y después de? ¿Qué pasaría si tenemos a un profesor que no tenga una actitud de servicio porque no la hemos evaluado? Que no tenga la capacidad de responder de forma correcta o de la mejor manera a una persona que tal vez no ha entendido a comparación de los demás. ¿Qué pasaría si tenemos a un profesor que no sabe trabajar en equipo? ¿Por qué? Porque no lo hemos evaluado, porque hoy en día asignamos a los profesores a escuelas públicas mediante un cuestionario únicamente técnico. Entonces, el pequeño ejercicio que yo trato de hacer de reflexión es de decirles, sí,
me queda bastante claro que yo no tomé la decisión de qué personas iban a ser contratadas y que hoy en día de hecho no lo hago. Yo no decido a quién contratar, qué personas integra un equipo de trabajo. Sin embargo, pues mi trabajo es lo suficientemente valioso y mi servicio social me enseñó a que estos filtros pueden llegar a ayudar a que una escuela o una empresa hoy en día se pueda desarrollar de mejor manera. ¿A través de qué? A través de los conocimientos que yo adquirí semestre tras semestre en mi formación académica, que me permiten poder evaluar este tipo de competencias para que la gente se pueda desarrollar de mejor manera en un sitio de trabajo. Nuevamente quiero agradecerles a todos su atención y su presencia para que yo pueda llegar a exponer esta pequeña presentación.